El título del sermón en esta hora es La Iglesia y su gobierno. La Iglesia y su gobierno. Quiero invitarle a abrir su Biblia nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Hemos venido recorriendo juntos esta serie denominada Descubriendo, ¿verdad?, nuestra identidad reformada, y en la que hemos visto que la Iglesia de Cristo no se debe entender a la luz primordial de las tradiciones humanas, sino respecto de lo que la palabra enseña, ¿verdad? El principio de la sola Escritura es la que gobierna como autoridad nuestra forma de lo que debemos creer y cómo debemos comportarnos. Por eso se le llama la regla de fe y práctica, ¿ya? La Biblia es nuestra regla para la forma, para lo que debemos creer y para cómo debemos actuar. Y en los sermones anteriores hemos recordado que somos católicos en el sentido verdadero, en el sentido de que pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, ¿ya? Fundada sobre el Evangelio de los apóstoles y no sobre un poder humano. Vimos también que la justificación es solamente por gracia, por medio de la fe, y que esa verdad nos aparta de cualquier intento de méritos o intermediarios que podamos poner, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. Aprendimos que los sacramentos, la semana pasada, son medios de gracia instituidos por Cristo mismo y no por la Iglesia, ¿ya? Y que nos dirigen siempre a Cristo como el único Salvador y Señor. No son fórmulas mágicas para que la gente se mantenga con la conciencia limpia. Hermanos, y hoy vamos a profundizar en que si Cristo es el fundamento, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo debe gobernarse su pueblo aquí en la tierra? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia aquí en la tierra? Hemos cantado hace poco, ¿verdad? Y he podido mencionar también brevemente que el reino de Cristo fue prometido y el reino ha sido establecido una vez que Él vino a este mundo. Fue muerto, ¿verdad? Fue sepultado y resucitado. Y Él estableció su iglesia como la evidencia visible de ese reino invisible que ya está en esta tierra. Hermanos, pero como todo reino, ¿verdad?, como todo reino, hay un rey, y ese rey es Cristo. Cristo es el rey de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Ahora bien, Cristo también ascendió a los cielos, ¿verdad? Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Eso es lo que nosotros confesamos y lo creemos. Pero Él dejó en su palabra de manera explícita o de manera clara cómo es que la iglesia se debe gobernar aquí en la tierra, ¿verdad?, ante la ausencia física, porque el Cristo está espiritualmente con nosotros, pero ante la ausencia física de Cristo. ¿Cómo se debe gobernar su pueblo aquí en la tierra? La respuesta a esta pregunta es sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque de ella depende tanto la fidelidad como la salud de la comunidad cristiana. Hermanos amados, a lo largo de la historia hemos visto, ¿verdad?, momentos en que la iglesia ha sido duramente golpeada, acechada, destruida, y no necesariamente de forma externa, sino por los males internos que hay dentro de ella, ¿verdad? Porque han habido a lo largo de la historia gente que se enseñorea de la iglesia, que pisotea a las ovejas, gente que le hace daño a las iglesias. Hoy en día también existe una gran cantidad de iglesias que pueden denominarse como tóxicas, ¿verdad?, en donde todo lo que existe en su interior es un juicio legalista, ¿verdad?, con doctrinas humanas, ¿verdad?, o simplemente un enseñoreamiento de unos sobre otros, ¿verdad?, donde hay castas, ¿verdad?, donde hay gente que se enseñorea, hay gente que está más en la élite de la iglesia que otra, etc. Entonces la salud de la comunidad cristiana está en juego. ¿Cómo debe gobernarse entonces, amados hermanos, la iglesia de Cristo? Bueno, cuando vamos a las Escrituras,
encontramos, hermanos amados, una cosa muy distinta a las cosas que acabo de mencionar. Los abusos, ¿verdad? El enseñoreamiento, ¿verdad? El abuso, de repente una disciplina eclesiástica mal ejercida, que no busca la restauración, sino la condenación del caído. Hermanos amados, que el apóstol Pedro, no se presenta ante sus interlocutores, ¿verdad? Ante los lectores de su carta, no se presenta ahí como el primer papa. Él no se presenta como el sumo pontífice, ¿no? Que ese es el argumento que usan los papistas, ¿verdad? Para decir que Pedro fue el primer papa de la iglesia, ¿verdad? Porque Cristo alguna vez le dijo a él: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No obstante, hay una mala interpretación de ese pasaje, porque todos los padres de la iglesia, la gran mayoría, ¿verdad? Declararon, entre ellos San Agustín, por ejemplo, declararon que lo que Cristo quiso decir es sobre esta declaración. Es la declaración, ¿verdad? ¿Qué declaración? Pedro hizo una declaración antes de que el Señor Jesús le contestase. Y la declaración de Pedro fue: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Esa declaración hizo Pedro, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esa declaración que tú hiciste, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Cristo es la roca, hermanos amados. Y eso fue la interpretación común de la iglesia en los primeros siglos. No fue otra. La distorsión para justificar el papado vino recién por allá por el siglo IX. Siglo 8, siglo 9, ¿verdad? Ahí uno se da cuenta, hermanos amados, cómo se va distorsionando. Y vemos de manera clara aquí que el apóstol Pedro no se presenta como soberano. Si no hubiese quedado sumamente claro que ahí él era el jefe de la iglesia. Pero él no se presenta como soberano. Tampoco se presenta como vicario de Cristo, como representante de Cristo en la tierra, ni como papa. ¿Sabe cómo se presenta? Como un anciano entre otros ancianos, ¿verdad? Ahí dice el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No, yo superior a ellos, yo gobernante de ellos. No, dice yo también anciano con ellos. Hermanos, él se presenta como un anciano entre ancianos y afirma que todos los creyentes, hermanos amados, son, ¿verdad?, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso lo dice también en el capítulo 2, versículo 9. Lo que nos habla, hermanos amados, de que las Escrituras reconoce, ¿verdad?, el sacerdocio de todos los creyentes, sin necesidad de que un hombre intervenga entre Dios y ellos, y la iglesia. Eso fue lo que hizo la iglesia romana, ¿verdad? Poner intermediarios. Tú no puedes llegar a Dios si no es a través de un sacerdote, de un cura o del papa en última instancia, ¿verdad? Negando al verdadero vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva al Padre, ¿verdad? Que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Por eso, hermanos, hoy a la luz de este pasaje vamos a ver que la autoridad de la iglesia es pastoral. No se enseñorea, es pastoral y es colegiada. No es monárquica ni papal. Por lo tanto, veamos el primer punto, que el rebaño completo es de Cristo. Antes de hablar del gobierno de la iglesia, necesitamos detenernos en algo fundamental. ¿Qué es la iglesia? Bueno, durante la Edad Media, se enseñó, ¿verdad?, que había dos tipos de iglesia. El clero, también conocido como la iglesia docente, la iglesia que enseña, ¿verdad? Y donde estaban los obispos, los sacerdotes y el papa, ¿verdad? Esta era considerada como la verdadera iglesia. Preste mucha atención a lo que estoy diciendo. El clero era la verdadera iglesia, los que tenían acceso especial a la gracia y al poder de Dios, ¿verdad? En cambio, los laicos, los feligreses, ¿verdad?, las ovejas, el pueblo de Dios, eran vistos como una iglesia de segunda categoría que necesitaba de esa iglesia docente para llegar a Dios, cuya única función era recibir los sacramentos y obedecer al clero. Usted va a escuchar siempre de un católico romano cuando le pregunten ¿qué es la verdad para usted? ¿Cómo conoce la verdad? Lo que dice mi iglesia, lo que dice la iglesia, esa es la verdad, dicen ellos, ¿verdad? Lo que diga el papa, lo que diga el magisterio, esa es la verdad para ellos. Ellos no tienen ninguna participación activa en la iglesia misma, ¿verdad? Solamente cumplen con recibir de la iglesia los sacramentos. Y fíjese que el feligrés católico romano habla de la iglesia en segunda persona.
Él no se considera iglesia a sí mismo. Él no dice, yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, no dice eso. Dice, la iglesia, refiriéndose al clero, ¿verdad? Al magisterio, al papa, a los cardenales, etc. Y esa distinción, hermanos, entre una iglesia clerical y una iglesia laica fue nefasta, porque dividió al cuerpo de Cristo en dos. Una parte activa y poderosa y otra parte pasiva y subordinada. Y eso fue el terreno perfecto para que el papado se consolidara, ¿verdad? Porque si el clero era la verdadera iglesia, entonces toda la iglesia dependía de un solo hombre en la cima de esa pirámide. En la cima de esa pirámide, el Papa. Pero la palabra de Dios nos muestra otra realidad. Las Escrituras nos muestran otra realidad, porque el apóstol Pedro le está escribiendo a los creyentes perseguidos en Asia Menor, y les dice, vosotros sois linaje escogido, en el capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, o sea, no son de segunda categoría. No solamente eso, dice, sois real sacerdocio. Real sacerdocio, o sea, todos participamos, ¿verdad? De esos oficios que el Señor Jesús dejó para nosotros. Somos reyes y sacerdotes. Un rey gobierna. Todos nosotros gobernamos, todos nosotros tenemos alguna influencia dentro de la iglesia local. No somos desechados, ¿verdad? Todos nosotros somos parte de esa iglesia. Somos reyes. ¿Y qué también somos? Somos sacerdotes. En otras palabras, tenemos libre acceso al trono de Dios, como los sacerdotes tenían acceso al trono de Dios, al lugar santísimo. Sin necesidad de que haya un cura, un sacerdote, un cardenal que intermedie entre ti y el trono de Dios. Noten bien, no dice, el apóstol Pedro no dice que el clero es un pueblo santo y los demás son un pueblo inferior. Dice que toda la iglesia, todos los creyentes en Cristo son un real sacerdocio, son un sacerdocio real, una nación santa. Y en el capítulo 5, en el versículo 2, cuando el apóstol Pedro llama a los ancianos a pastorear la iglesia, no los pone sobre una iglesia de segunda categoría. Les dice que cuiden el rebaño de Dios, que es toda la congregación. Cada hombre, cada mujer, cada joven y cada niño que pertenece a Cristo, ¿verdad? Es parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido, de ese real sacerdocio. Y eso, hermanos amados, lo que nos muestra es una verdad gloriosa. ¿Qué cosa? Que en la iglesia de Cristo no hay cristianos de primera y cristianos de segunda categoría. Todos somos, ¿verdad?, hijos del Señor ante Él, ¿verdad? Todos hemos sido lavados por la misma sangre del Cordero. Todos hemos recibido al mismo Espíritu Santo que nos lleva al Padre. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Los pastores somos llamados a servir al rebaño, no a constituirnos en una élite superior, ¿verdad? En una élite, ¿verdad? En una casta. De modo, querido hermano, querida hermana, que aunque seas nuevo en la fe, aunque tengas mucho o poco tiempo, aunque no tengas un título o un oficio dentro de la iglesia de manera oficial, ¿verdad? Eres parte de la iglesia de Cristo en la misma dignidad que cualquier otro de tus hermanos. No eres un cristiano de segunda categoría. Eres un cristiano de primerísima categoría, porque el que te compró con su propia sangre, ¿verdad? No lo hizo para desecharte en un rincón escondido. Como pueblo de Dios, por lo tanto, debemos rechazar cualquier intento de dividirnos en castas espirituales. Eso es parte de las iglesias que hacen daño, de las iglesias que no predican una sana doctrina, que constituyen o idolatran al pastor, porque no podemos hablar solamente de Roma cuando vemos muchas iglesias evangélicas en donde el pastor es intocable, en donde el pastor nunca falla, en donde el pastor no puede ser cuestionado en lo más mínimo, ¿verdad? Porque si no te echan de una iglesia. Hermanos queridos, debemos evitar cualquier intento de división en castas espirituales. La única diferencia en la iglesia no es la calidad, sino la función. Algunos sirven como ancianos para pastorear. La semana pasada, hermanos amados, y la próxima semana vamos a imponer manos sobre nuestro hermano Jimmy, ¿verdad? Para ordenarlo como anciano de la iglesia. Él fue llamado, ¿verdad?, para servir en ese rol. Pero todos nosotros compartimos la misma identidad en Cristo. Recordemos, hermanos, siempre que lo que nos hace iglesia no es una jerarquía humana.
Lo que nos hace iglesia no es estar bajo el papado, ¿verdad? O bajo la cobertura, que hoy día hablan los pseudoapóstoles de cobertura, ¿verdad? De cobertura humana. Lo que nos hace, hermanos amados, iglesia, es la gracia de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso nos hace iglesia. Por lo tanto, hermanos, el rebaño completo de Cristo es la iglesia. Y todo intento de reducir la iglesia a un clero, a una casta, o de hacer sentir al pueblo como de segunda categoría, contradice frontalmente la palabra de Dios. Veamos entonces en los versículos 1 y 2, la parte 1, cómo es que el modelo bíblico de gobierno es colegiado y que no es monárquico. Monárquico hablamos de realeza, donde hay uno que gobierna, que es rey, ¿verdad? En un sentido, el reino de Dios, o sea, en la iglesia es monárquica, porque es Cristo el rey. Pero humanamente hablando no existe tal monarquía. Hermanos, si toda la iglesia es el rebaño de Cristo, ¿cómo debe ser gobernado ese rebaño? Si somos una iglesia, no existen dos tipos de iglesia, todos somos una iglesia. ¿Cómo se debe gobernar ese rebaño? Y aquí Pedro nos da una respuesta clara. Él escribe lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Notemos una cosa, o notemos dos cosas, mejor dicho. Primeramente, presta atención. Gracias, hermano. Pedro no habla como un papa. Pedro no habla como un primus inter pares, un primero entre iguales. Él no se pone en una posición superior entre otros ancianos. Yo anciano igual con ellos, dice él, ¿verdad? Él no dice, yo como supremo vicario de Cristo, cabeza de la iglesia de la tierra, os ordeno lo siguiente. Él no dice eso. Él no se presenta, él lo que hace es presentarse como un anciano entre otros ancianos. Reconoce su autoridad apostólica porque él fue un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero se ubica al mismo nivel de los demás líderes locales. Segundo, Pedro habla de ancianos en plural, ¿verdad? Y en cada iglesia no ha habido un hombre con todo el poder. En cada iglesia bíblica no ha habido un hombre con todo el poder, sino un colegio de ancianos, una pluralidad de ancianos que gobiernan juntos bajo la palabra de Cristo. De hecho, vemos en el mismo libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, ¿verdad? Lo voy a buscar rápidamente. Hechos capítulo 14, versículos 23, que dice lo siguiente. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Fíjese bien, cuando Pablo y Bernabé, ¿verdad?, iban a las iglesias plantando iglesia, designaban ancianos en cada iglesia, ancianos en plural. En Tito capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo encarga a Tito, ¿verdad?, establecer ancianos en cada ciudad. De modo que la norma apostólica, escuche bien esto, la norma apostólica no es un pastor con autoridad absoluta, y mucho menos un papa, sino que es un liderazgo plural y colegiado. Y eso también se ve expresado en la primera gran controversia que tuvo la iglesia. Recordemos que cuando empezaron a ingresar los gentiles a creer en Jesucristo, hubo controversia en relación si los gentiles debían circuncidarse o no. ¿Qué hizo la iglesia? Y citó a un concilio. Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y ese concilio no fue liderado por un hombre, ¿verdad? No fue liderado por un papa. No fue liderado, sino que fue un concilio, ¿verdad? Un concilio plural, una mesa redonda, si usted quiere. Así se resolvió la primera gran controversia. Entonces, todo lo que las escrituras nos enseñan respecto del gobierno de la iglesia aquí en la tierra, nos apunta a ese tipo de gobierno, un gobierno colegiado, ¿verdad? No a una autoridad absoluta, un monarca, y mucho menos un papa. Y aquí encontramos un contraste radical con el sistema que se consolidó en la Edad Media y que sigue vivo hasta el día de hoy en la iglesia romana y lamentablemente en muchas iglesias evangélicas también, porque hay pequeños papas en muchas iglesias evangélicas. El papado tomó el gobierno colegiado de ancianos y lo transformó en una monarquía eclesiástica. Puso a un hombre por encima de todos. Y eso, querido hermano, querida hermana, no es bíblico.
no es apostólico y no honra a Cristo. El gobierno colegiado protege a la iglesia de los abusos de poder. Cuando un solo hombre concentra toda la autoridad, el riesgo de tiranía es enorme. El riesgo de tiranía es gigante. Pero cuando varios ancianos sirven juntos y gobiernan juntos la iglesia, hay un equilibrio, hay corrección mutua, hay un cuidado compartido, ¿verdad? Y así que oigamos los siguientes consejos. Para nosotros, la iglesia en general, debemos valorar que Cristo nos guía a través de un cuerpo de pastores, de un cuerpo de ancianos, y no a través de un monarca humano que se enseñorea de ustedes, hermanos amados. Por lo tanto, oremos por la pluralidad de ancianos en nuestra congregación y apoyemos ese modelo bíblico, oremos por ellos, y que en el futuro el Señor levante más ancianos para gobernar la iglesia en la medida que la iglesia siga creciendo. Para nosotros los que somos ancianos, pastores, recordemos que no gobernamos solos ni por encima de los demás, sino que junto con otros hermanos en un mismo ministerio gobernamos la iglesia. Somos llamados a caminar en humildad, a rendir cuenta mutua. La próxima semana vamos a tener el próximo sábado un sínodo donde otros pastores van a venir a rendir cuentas de lo que han hecho, porque ese es el gobierno. Rendir cuentas, ¿verdad? Que no hay nada absoluto, no hay nadie que sea absoluto y que no rinda cuentas a nadie. Todos rendimos cuentas y así Cristo se glorifica. Para todos nosotros, los creyentes, rechacemos la idea de que el Papa es el vicario de Cristo, o de que un líder local puede erigirse como dueño absoluto de la iglesia. Eso no es la iglesia de Cristo. Cristo nunca quiso eso, porque solo Cristo es la cabeza de la iglesia y nos gobierna, hermanos amados, a través de sus siervos que trabajan en conjunto. Por lo tanto, hermanos, el modelo bíblico es claro. La iglesia no es un reino terrenal con un rey humano. Es el reino de Cristo, guiado por un grupo de pastores que sirven unidos al único gran rey, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, si tenemos que encasillarnos o definirnos, ¿verdad?, en alguna tradición teológica, somos presbiterianos y somos reformados. Creemos en el gobierno de presbíteros, de ancianos, ¿verdad? Y somos reformados porque ese gobierno, esa tradición teológica es bíblica, es la más bíblica a la luz de lo que creemos. Ahora veamos cuál es el carácter del gobierno pastoral. ¿Es de autoridad? Sin duda, hay una autoridad. Pero el carácter del gobierno pastoral es de servicio. Porque el que quiera ser el mayor entre sus hermanos será el servidor de todos ellos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo a continuación, pero deme un segundito. El apóstol Pedro, hermanos amados, nos dice quién gobierna la iglesia. O no solamente nos dice quién gobierna la iglesia, sino también cómo se debe gobernar la iglesia. Primero nos dice que la iglesia es gobernada por ancianos, y ahora nos dice cómo los ancianos deben gobernar la iglesia. Y esto es crucial, ¿sabe por qué? Porque incluso un liderazgo colegiado puede desviarse si se olvida el espíritu de Cristo, si se olvida qué es lo que motivó a Cristo. Miren lo que dice el versículo 2. De ahí de primera de Pedro, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y aquí el apóstol Pedro nos da tres contrastes que definen el carácter pastoral. Yo no sé si en el futuro, de entre los que están sentados aquí, el día de mañana saldrá un pastor. Gloria a Dios si así es. Pero escuchen bien lo que dice la palabra del Señor respecto de cómo se define el carácter pastoral. Primero dice que no es por fuerza, sino voluntariamente. En otras palabras, el pastor no es un funcionario obligado, ni un burócrata de la religión. El pastor es un siervo que sirve por amor a Cristo y a su pueblo. Es un esclavo de Cristo. Alguien me preguntaba por qué de repente nosotros tenemos la tradición, ¿verdad?, de que el pastor use una camisa y un cuello clerical, ¿verdad? Yo de repente lo ocupo para ceremonias importantes o los sacramentos. Bueno, justamente esa tradición nace a la luz de este entendimiento.
¿verdad? Porque en la época del Imperio Romano, ¿verdad? Los esclavos usaban un collar, ¿verdad? A través de los cuales se les amarraba, se les engrillaba. Y ese collar representaba esclavitud. Bueno, esta tradición nació en la iglesia presbiteriana en el sentido de que el pastor es un siervo, es un esclavo de Jesucristo, puesto al servicio de la iglesia, puesto al servicio de Cristo y al servicio de la iglesia. Por lo tanto, el pastor, si recibe una llamada a las 4 de la mañana porque ha pasado algo urgente, tiene que levantarse, tiene que servir a su iglesia, ¿verdad? Es una renuncia completa a su propio ego para servir a la comunidad. Dice, no es por fuerza, sino voluntariamente. En segundo lugar, no por ganancia deshonesta, sino con entrega. Hermanos, el ministerio no es un medio de enriquecimiento, sino un sacrificio gozoso en favor de las almas. Por eso aborrecemos profundamente ese movimiento de la teología de la prosperidad, ese movimiento de los apóstoles y profetas que profetizan enriquecimiento mientras tú les pactes y les deposites a ellos, ¿verdad? Hermanos amados, qué forma tan nefasta de denigrar el evangelio. Sean ellos anatemas y condenados con su práctica. Hermanos, no por ganancia deshonesta, sino con entrega. En tercer lugar, no como señores, sino como ejemplos de la grey. Porque, hermanos amados, los pastores no gobiernan como amos feudales, sino como modelos vivos de lo que significa seguir a Cristo, ¿verdad? Hermano amado, hermana amada, un pastor tiene, ¿verdad? No que todo oficial de la iglesia, no solamente tiene que ser, sino que también tiene que parecer. Ser y parecer, ser ejemplo, mostrarse como ejemplo, no para aparentar, sino para mostrarse como ejemplo. Alguien criticaba, ¿verdad? De repente que hay gente que llegan a grandes magistraturas, ¿verdad? Y tratan de derribar todas las apariencias y tradiciones, hermanos, pensando que alguien puede cumplir un oficio importante a nivel gubernamental o a nivel eclesial sin mostrarse, ¿verdad? Sin mostrarse de una forma digna del cargo que ostenta. ¿Por qué? Porque un oficial tiene que ser y tiene que parecer, ¿verdad? Tiene que ser y tiene que parecer. Entonces, hermanos amados, los pastores son modelos bíblicos de lo que significa seguir a Cristo. Y, hermanos queridos, el gobierno de la iglesia, según Cristo, no se mide en términos de cuánto poder tiene alguien, sino en cuánto sirve al otro, en cuánto sirve al que lo necesita. En ese sentido, hermanos, los pastores no son señores de la grey, sino que son siervos del rebaño, ¿verdad?, de Cristo. Y cuando este modelo se vive realmente, cuando este modelo se aplica realmente en la iglesia, hermanos, la iglesia refleja la humildad, refleja el amor de su Señor. En la iglesia se vive compañerismo. No existe esa toxicidad, ¿verdad?, como la que existía en la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si os mordéis y os destruís los unos a los otros, se comen entre ustedes. Eso pasa cuando no existe un modelo de gobierno sano que refleje humildad y amor por su Señor. Ahora, hermanos, pensemos en la historia de la iglesia, brevemente. Durante la Edad Media, el modelo bíblico de servicio fue reemplazado por un sistema clerical donde muchos pastores se convirtieron en señores y príncipes. El papado llegó a acumular tanto poder espiritual y tanto poder político y militar que decidía absolutamente todas las cosas. Pero mire lo que dice Ezequiel 34. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y dile a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores que se enseñorean, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Ustedes comen la grosura, se visten con las lanas, a la engordada la degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, no curasteis las enfermas, no vendasteis a la que tenía la pierna quebrada, no volvisteis al redil a la que se había descarriado, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado con dureza y con violencia. Y a ellos les dice: ay de vosotros. Y ese ay no es de haber, es un ay de dolor, un ay de aflicción. Todos esos hombres que no se preocupan legítimamente por el alma de los demás, sino que se enseñorean de la iglesia, un día tendrán que rendir cuentas delante del Señor. Por eso,
Los reformadores alzaron la voz contra ese modelo de opresión. Martín Lutero denunció que la iglesia había olvidado que todos los creyentes son sacerdotes de Cristo y que el gobierno pastoral debía reflejar humildad, la humildad de Cristo, no la arrogancia de los príncipes. Hubo un momento, hermanos amados, en que hubieron 3 papas en la iglesia romana, peleando entre ellos, con militares, peleando literalmente con milicia para llegar a ver quién se ponía sobre el otro y se instauraba como el papa de la iglesia. En un momento hubieron 3 papas peleando con guerras, ¿verdad? Guerras bélicas para sobreponerse sobre el otro. Hermanos amados, la iglesia, Juan Calvino insistió en que el ministerio pastoral debía ser colegiado, con ancianos y con pastores que cuidaran la grey en igualdad, no con tiranos que se impusieran sobre los demás. Pero en lugar de escuchar las advertencias de los reformadores, Roma respondió de la peor forma, con el Concilio de Trento del 1545 en adelante. ¿Y ahí qué hizo en ese concilio? Reafirmó la supremacía del Papa y elevó aún más las prerrogativas del Papa, consolidando el modelo clerical que la Reforma había cuestionado. Es más, en ese concilio se instauró un nuevo dogma. ¿Qué cosa? La infalibilidad del Papa. Ahora no solamente el Papa es el supremo, sino que el Papa tampoco se equivoca. Él no se equivoca cuando dicta dictámenes papales. Hermanos queridos, la respuesta de Roma fue peor. En vez de someterse y decir es verdad, hay que ser nobles, hay que ser espirituales, hay que ser pastorales con la iglesia, la respuesta fue no, el Papa tiene poder y vamos a perseguir a los que se oponen a ese poder. Hermanos queridos, en otras palabras, el clericalismo de la Edad Media, no solo a través de la Reforma, a través de las iglesias reformadas y protestantes, no solamente fue corregido, sino que fue fortalecido, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, esa concepción de la iglesia romana, sigue siendo uno de los grandes puntos de contraste entre la fe reformada y la iglesia romana. Por lo tanto, hermanos, qué contraste con lo que Pablo nos enseña. Un liderazgo humilde, nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Un liderazgo sacrificial que no se enseñorea de la ley, sino que sirve como ejemplo. Esto es muy distinto, ¿verdad? Al liderazgo que se estableció en la iglesia romana, al liderazgo que muchos pastores, ¿verdad? Desarrollan en muchos tipos de iglesias. Hermanos amados, muchos líderes vieron el ministerio como un camino a la riqueza, para enriquecerse, para el poder, para el prestigio. El papado y la jerarquía clerical terminaron pareciéndose más a una corte real que a un rebaño de Cristo. Pero el modelo de Cristo es otro. El modelo de Cristo es servicio, es entrega, es ejemplo. Porque el buen pastor, el Señor Jesús, lavó los pies de sus discípulos. Por lo tanto, los líderes de la iglesia deben seguir ese camino, servir a los demás. Para quienes somos ancianos y pastores, nuestro llamado no es a dominar, sino a servir. No es a ser admirados, ¿verdad? Sino a ser ejemplos. Por lo tanto, cada decisión, cada palabra debe buscar un reflejo de lo que Cristo es y no de nuestro ego. De modo que como iglesia en general, evaluemos a nuestros líderes no por cuán carismáticos son, cuánta influencia o poder tienen, sino por cuán humildes son, por su disposición al servicio, por su coherencia en la vida. Para concluir el sermón, hermanos amados, debo decir que la autoridad de la iglesia no es monárquica, no es papal, es pastoral, es colegiada. Pedro mismo, a quien Roma quiere presentar como el primer papa, se describe a sí mismo como anciano entre ancianos, llamados a pastorear, no a gobernar como un monarca. Y la historia nos recuerda, hermanos, cómo la iglesia se desvió hacia el clericalismo que dividió al pueblo de Dios y concentró el poder en un solo hombre. Los reformadores respondieron volviendo a la Escritura. La iglesia debe ser gobernada por ancianos, no por la tiranía ni por privilegios. Pero por encima de todo, no olvidemos una cosa. ¿Qué cosa? Cristo es el buen pastor. Él es el ejemplo de lo que es ser un buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11, él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que hace un buen pastor, ¿verdad? Él no se enseñoreó de sus ovejas, sino que dio su vida por ellas. Él es el pastor de pastores, el único que guía a su iglesia sin error ni pecado. Todos nosotros fallamos. Yo puedo fallar. Hay muchas áreas en mi vida que aún
tienen que ser moldeadas a la luz del Evangelio. Pero Cristo no, hermanos amados. Él es el pastor de los pastores, ¿verdad? Hermanos amados, todos los ancianos, todos los pastores de la iglesia no son más que siervos de Cristo, llamados a reflejar, aunque imperfectamente, su amor y su entrega. Y Pedro nos recuerda la promesa de todo esto en el versículo 4. Nos dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, si hacéis esto, si apacentáis la grey con humildad, ¿verdad? No por ganancias deshonestas, sino con servicio, con ánimo pronto. ¿Qué va a pasar? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, hay una recompensa cuando hay humildad en el servicio. Y esa es la esperanza que sostiene a todo verdadero ministro y también a todo creyente, hermano amado. No servimos esperando honores terrenales, ¿verdad? Yo no pretendo hacerme famoso en lo más mínimo, ¿verdad? Ni pretendo que Dios me libre de buscar el aplauso. Tampoco títulos humanos ni el reconocimiento de este mundo, aunque siempre está la tentación. Servimos todos nosotros mirando hacia adelante, hacia ese día glorioso en que Cristo recompensará a los suyos con gloria que no se marchita. Porque todo título humano un día caerá, porque toda riqueza humana un día perecerá, ¿verdad? Todo se corrompe, pero la corona incorruptible no se marchita. Así que, hermanos queridos, todos nosotros sirvamos al Señor, confiemos en Cristo, nuestro buen pastor, oigamos su voz, sirvamos con gozo en su iglesia, ¿verdad? Apoyemos a quienes Él ha puesto como pastores y ancianos entre nosotros y vivamos en la esperanza de la corona eterna que nos será dada cuando Cristo vuelva. Amén. Sol y Deo y gloria, pongámonos de pie, oremos al Señor.